¿Lo podés mostrar? O sea, ¿lo hiciste o tenés duda de cómo realizarlo? De cómo realizarlo tengo dudas. Bien, entonces espera que busque el enunciado. Dame un segundo para que lo pongamos en pantalla y lo leamos al enunciado. TP, TP2. Del punto 7 me dijiste. ¿Punto 7? Sí, profe. Ok, ya lo ponemos y entre todos lo realizamos. Yo lo que voy a hacer, espera que se comparto pantalla, pantallita. Denme un segundo. Ouch. Ya lo vemos. Ok. Bien. ¿Qué duda tenés acá? Contame. Este es muy parecido a uno que ya hicimos, me parece. Lo que no entiendo, digamos, cómo poner, digamos, las edades de las dos personas para saber cuál es mayor. Y bueno, eso vos necesitas. Sí, creo que sí vimos o yo les expliqué la clase pasada, eso no me acuerdo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que comparar dos edades. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que pueden hacer es ingresar, o sea, poner una edad que se llame mayor y a mayor le ponen 0. Entonces, cuando ingresa en la comparación, o sea, tienen que poner el ingreso del dato, el primer dato, que el usuario ingrese un dato por teclado y preguntar si el dato ingresado, que le vamos a llamar X, es mayor que mayor. Si la respuesta es sí, yo pregunto si X es mayor que mayor, o sea que el primer valor que vos ingreses se va a guardar en mayor, el primero que ingreses. ¿Por qué? Porque no va a haber una edad negativa, entonces la edad más baja va a ser 0. Vos vas a preguntar si X es mayor que mayor. Si la respuesta es sí, ¿sí? Si X es mayor que mayor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, lo que hay en X lo voy a poner en mayor. Cuando yo hacía esto, cuando ponía un igual ahí solamente, le estaba diciendo que lo que tengo acá lo pongo en la primera variable. Si no, no hago nada. Y vuelvo a ingresar otro número. Cuando ingreso el segundo número, en realidad como a mí me dice que compare, dice proporción de la edad de dos personas, determine quién es la mayor, yo puedo ingresar A y puedo ingresar B, no tengo que hacerlo, o sea, esto sería si es un grupo de edades, pero yo puedo, bien, gracias, ya lo vemos. Puedo ingresar A, puedo ingresar B y preguntar si A es mayor que B. Si A es mayor que B, si la respuesta es sí, ¿sí? Si A es mayor que B, entonces yo digo que A
es el mayor. Y si no, B será el mayor. Como a mí me pide dos valores, y esto es igual, ya les digo a cuál punto, o sea, hicimos uno parecido. El punto 3 dice, dado dos números, determina el mayor y el menor. Es el mismo sistema. ¿Por qué es el mismo sistema? Porque no me pide una serie de números. Si me pidiese una serie de números, yo podría emplear esto para resolver. Pero como me pide dos números, entonces yo ingreso A e ingreso B y puedo hacer lo mismo, preguntar si A es igual a B. Si A es igual a B, no hay ni un mayor ni un menor, entonces vuelvo a leer dos números. Los vuelvo a ingresar y pregunto si A es igual a B. Si la respuesta es no, pregunto si A es mayor que B. Si la respuesta es sí, A es la persona de mayor edad, y si la respuesta es no, B es la persona de mayor edad. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces ahora veamos lo que me pasa el compañero para que lo analicemos. El joven Rocha Javier me pasa. Dos, cuatro. Necesito acercar. Ahí está el 5 vamos a hacer porque el 2 y el 4 ya lo hicimos todos juntos. Entonces ya comparto pantalla para que ustedes vean. Creo que el 2 y el 4 no lo hicimos otro ejercicio. Sí, profe, creo que hicimos como el 10 y el 9. Ah, bueno, lo vemos entonces, no importa, lo vemos de nuevo todos. Lo hayamos o no lo hayamos visto. Comparto. Pero voy a tratar, denme un segundo. Ya que tengo la imagen, la vamos a pegar en el PowerPoint que podemos escribir. Sobre la imagen creo que va a ser más complicadito. Entonces yo lo que voy a hacer es cortarla a esta. Primero vamos a ver el primer. Vamos a poner. Yo voy a ir compartiendo pantalla si ustedes vayan viendo, pero a su vez voy voy copiando los otros y veamos los tres primeros que están en la primera parte. Fíjense si ahí lo pueden ver al... ¿Se lo veía hace un rato? Ah, profe. Sí, se lo veía, profe. Sí. Ahora lo pasé a blanco para poner el otro. Ya vemos el 4. El 4. He capturado también ¿cómo se llama? El cartel que no tenía que capturar. Y el último. Después vemos los otros que hizo. Entonces vamos otrito y pegamos acá. Muy bien. Acá lo tenemos como para analizarlos y vemos si funcionan.
Entonces, el punto 2 del práctico, el punto 2 decía, proporcione la base y la altura y determine el área de un triángulo, validar datos de entrada. Bien, entonces, acá, ¿qué significaba validar datos de entrada? ¿Quién se acuerda? Lo hablamos la clase pasada, porque alguien preguntó qué significaba. ¿Quién se acuerda? Vamos. ¿Qué significaba esto, validar datos de entrada? Significa que los datos de entrada, o sea, los datos que ingresa el usuario, sean valores que pueden llegar a tomar la base o la altura. Por ejemplo, en este Muy caso serían valores bien, positivos, porque no exactamente. existen las distancias negativas. Así es. Entonces, ustedes, acá faltaría, o sea, esto no está mal, sino que aquí, antes de comenzar, no, perdón, aquí, después de ingresar la base y la altura, faltaría que pregunte si B es distinto de 0 y, o sea, en realidad, yo les he prometido algo y no les he buscado todavía. Profe, no Si estaría ves, entendiendo nada. Es que ¿cómo? pasa que he entrado a otra clase sin querer y no recién entro. Si es que podría explicar de nuevo lo que estaba explicando. Acabamos de empezar. Ah, bueno, menos mal. Si no, acabamos de He empezar. entrado sin querer a la clase de teoría con la profesora Magdalena y bueno, Ah, me bien. asusté. Bueno, gracias. Ok, no hay problema. No, estábamos viendo el punto 2 que decía, o sea, uno de los compañeros les he dicho, alguien pase los problemas que hicieron para que los analicemos. Y está fantástico, ¿sí? Si falta algo no significa que esté mal, es cuestión de que todos lo veamos. Entonces él ya tiene una estrella porque ha pasado, es como pasar en la pizarra acá en la facultad, bueno, ahora pone los trabajos. Validar los datos implicaba que yo me iba a fijar de que esto, y podría ser, fíjate, mayor o igual a 0, porque puede ser que no sea igual a 0, pero que sea un valor negativo. Tiene mucha razón el compañero. Entonces, preguntamos si A es mayor que B y si H es mayor o igual a 0. O sea, estas dos condiciones se tienen que cumplir para que recién yo pueda decir que son valores válidos de base y de altura. Cuando esto se cumpla, esto lo puedo poner en un rombo, ¿sí? Yo digo, si la respuesta es correcta y si no, lo que voy a hacer es, si esto y esto es mayor, mayor solamente, no igual. No puede ser igual a 0. Mayor que 0 nada más. Si B es mayor que 0, porque si es igual no se va a cumplir la condición. Entonces, si B es mayor que 0 y H es mayor que 0, si la respuesta es sí, recién yo voy a ir y voy a determinar el área. Si la respuesta es no, lo que hago es volver a ingresar, volver a leer A y B. Vuelvo a leer, B y H. ¿Sí? Entonces, yo leo B y H y hago la validación. ¿Es mayor que 0? ¿Es mayor que 0? Si se cumplen las dos, sigo. Si no se cumple, regreso a poner otro número para poder tener un valor lógico, un valor real. Y de ahí, muy bien, pongo área, es igual a B por H por 0,5. No hay tanto problema ahora, pero esto tengan cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando comiencen a programar, ustedes tienen que trabajar con las mismas variables. Acá está bien, lo leen bien, pero acá me pone una H mayúscula y una H minúscula, y el compilador sí reconoce la diferencia. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Está bien por 0,5, muy bien. Y luego imprime, sí, puede imprimir todo y el área incluida.
¿sí? Entonces, acá lo único que faltaría sería la parte de la validación. Si no pediría validar, yo lo puedo poner así. Pero ¿qué puede pasar? El usuario va y me pone -8, 3. Entonces el área me va a dar un valor negativo y eso no es así. O me puede poner 0,3. Tampoco, no voy a sacar el área de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, a mí me faltaba también eso de validez de los datos de entrada. Ok, muy bien. Entonces eso lo Profe, corrigen para que esté totalmente bien el programa. Profe, Sí, lo de validar los datos de entrada sería el símbolo este de la condición, ¿verdad? ¿O en cuál? realidad la validación sí te va a servir la condición, o sea, el rombo sí te va a servir para la validación. ¿Por qué? Porque vos acá estás analizando una condición. Entonces, validar implica que vos tenés que ver que los datos ingresados sean los correctos. Vos podés poner un cartelito acá arriba en donde diga, o sea, con la impresora, vos podrías escribir algo que diga, señor usuario, ponga únicamente valores mayores que 0 para determinar el área de 2 segmentos. Pero El rombo sería para decisiones, ¿verdad? sí, Control sí o no, digamos. Ajá. esta es decisión. Y esto que está acá, las doble ampersand, es similar a una compuerta AND. Una compuerta AND, para aquellos que no vieron todavía parte lógica, implica que tiene que ser los dos verdaderos para que el resultado sea verdadero, ¿sí? Es un producto lógico, no es como si no es un producto lógico, en donde si uno de los dos es falso, el resultado es falso. Si los dos son falsos, el resultado es falso, y tienen que ser ambos verdaderos para que sea verdadera la salida. A diferencia, si fuese una OR que se representa con dos paralelas. Ahí esa OR significa una suma lógica. Entonces basta con uno de los dos que sea verdadero para que yo lo considere verdadera la salida. La única vez que es falsa es cuando los dos son, o es 0 cuando los dos son ceros. Bueno, en este caso entonces por eso usamos la condición esa AND, que sería la condición lógica de un producto lógico. ¿Preguntas Profe, hasta ahí? sí, Sí, yo tengo una duda. En ese if que está ahí, ese rombo, cuando es sí, falso sale la flechita, y, o sea, ahí va al inicio, arriba de leer BH. sí. Lo que yo le quería preguntar es si está bien que esa flechita se conecte en la flechita o tengo que poner un conector, un circulito. No, va ahí, va así Ah, puesto. bien. No se pone, no es necesario poner un conector. Por ahí tal vez si vos estás trabajando con algún software de programación en lenguaje en diagrama de flujo, tal vez el software no te deje que regreses y necesites un conector. Pero cuando estás haciéndolo en forma manual, no es necesario. No necesitas ponerle un conector. Ahora, en el caso que ocupe otro espacio de la hoja, sí iría un conector, ¿verdad? Para Sí, cerrarlo. exactamente, en donde indique, suponete, yo acá no continúo, entonces pongo 1 y en la otra hoja pongo 1 y sigo trabajando con todo lo que tengo que hacer. Ahí sí, Perfecto. pero en ese caso no es necesario. Si están por ahí con el tema de un software, capaz que sí, que ustedes la quieren poner y no se engancha, entonces tienen que ponerle un conector para que ¿Puede lo puedan. profesora qué software usaríamos para hacer el trabajo futuro después? Son únicamente 2 trabajos prácticos con diagrama de flujo y la idea más que nada es formar el pensamiento lógico de cómo programar, ¿sí? Entonces, ninguno de los años hemos trabajado con software, ninguno. Pero he visto que la ingeniera había puesto uno en el aula virtual, que no sé si ustedes lo pueden ver a ese software, y es un software que pueden hacer cosas simples, ya cuando es algo más complejo no lo pueden realizar.
¿sí? Y por ahí los símbolos son medio diferentes. Entonces, se han estado usando los alumnos del año pasado software, pero nada provisto por la cátedra. O sea, han encontrado software para el celular, entonces lo han aprovechado para trabajar y ver el funcionamiento. Pero nosotros tenemos 3 prácticos y son más que nada para que ustedes comprendan el funcionamiento y comprendan cómo se trabajan con las estructuras lógicas, que después a lo mismo lo van a traducir a programación. Pero, o sea, no, si alguien encuentra alguno y lo usa, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero no lo vemos con software, lo solemos ver así con papel, nada más. Bien. Profe, Otra, sí. ahí también se podría utilizar un bucle while para validar los datos, ¿o no? Vos decís un mientras, hablemos con palabras porque no todos saben qué es while, ¿sí? Sí, mientras. Sí. Vos decís, bueno, mientras este y este sean mayores que 0, sí. Sí lo podés hacer. Bien. Sí. Y usás lo mismo. Sí, pero acá va a cambiar. Vos vas a poner mientras la condición se cumpla, hacer. ¿Sí? Entonces vas a hacer el año. Tendría que ser menor que 0 para validarlo. Sería mayor que 0. En ese caso sería, a ver, O sea, entraría al bucle si se cumple, ¿que no? si se cumple la condición entra al bucle. Entonces, sí, sería lo mismo. Mientras B sea mayor que 0 y H sea mayor que 0, voy a hacer esto. Cuando no salgo. Pero el tema de acá... Y vuelvo a leer la condición. Sí. Sí, podés usar o sea, podés usar el mientras también. En realidad en el diagrama no vas a ver, la vas a ver a la diferencia en el pseudocódigo, más que nada. ¿Sí? ¿Profe? ¿Profe? Sí. Sí, sobre en donde está el punto 3 donde dice área igual a base por altura, ¿por qué puso 0,5? Multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir en 2. Entonces lo mismo si pone dividido en 2. Sí, es lo mismo. Ah, sí, porque yo puse 1 sobre 2. Capaz que sí, pero si toman 1 sobre 2, Corto la clase a las creo que no 10:30, estoy si va a venir, compartiendo es Sergio. pantalla. Ella cree que va a venir No, después de las profe. 10:30, no hay problema. Tienen que poner paréntesis 1 dividido en 2, lo ponen así, bien marcadito, pero mejor si ponen 0,5. Y listo. Bueno, Ahí profe, gracias. sí, ahí está bien claro con respecto a eso. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a este punto? No, profe. Bueno, pasemos al siguiente. Veamos este. Dice calcular el perímetro de un triángulo. O sea que en este caso, que es el 4, no pide nada, ni siquiera pide la validación. Pero bueno, no importa. Veamos, leemos como es un triángulo, leemos los 3 lados y sumamos, lo ponemos en suma. ¿Es necesario? Eso no, profe, porque ya lo he puesto arriba. Claro. O podés poner directamente acá perímetro. Profe, yo he puesto perímetro
con una flechita y pone L1 más L2 más L3. ¿Está Sí. bien? Sí. Si ponen perímetro, una flechita, L1 más L2 más L3. Y les digo más, los L1 seguro no van a poder poner subíndices, va a ser así. L1, pero si ponen subíndices no hay ningún problema. En esta etapa no hay problemas. ¿Sí? Directamente entonces imprimo perímetro. Pero acá, ¿qué podrían haber hecho? No dice validar, pero podemos sumarle líneas al programa. ¿Qué le podríamos sumar? Una condición. Ajá, ¿qué condición? Profe, ¿Sí? ¿no hace falta declarar las variables antes? Sí lo pueden declarar. Pueden declarar acá arriba perímetro e igualar a 0. ¡Otto! Igual que acá. Acá también pueden declarar área e igualarla a 0. B y H no necesitan declararla. ¿Por qué? Porque ustedes de entrada ya le ponen un valor. En cambio, el área es el resultado de algo. O sea, si también no necesariamente en este caso le tendrían que poner 0. ¿Cuándo tienen que sí o sí declarar la variable? Cuando la variable va a ser parte, por ejemplo, que en el tema del contador, ¿se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? Cuando ustedes tienen un contador, sí o sí lo tienen que declarar. ¿Por qué? Porque el contador era contador igual a contador más 1. Entonces acá ya estaba de entrada en una posición en donde tiene que tener un valor inicial. Entonces, en ese caso sí o sí lo tienen que declarar. En cambio, en este caso, podrían declararla arriba y ponerle un 0 o no. Cuando después veamos la parte de programación, tenemos que declarar todo como variable entera, como variable entera, como Profe, variable con coma flotante. Sí, en el perímetro al inicio podríamos poner imprimir perímetro igual a 0 o estaría mal. no, ¿para qué necesitan eso? No necesitan. ¿No? No, Bien. no. Bien, uy. Muy bien. Entonces, ¿yo qué podría hacer entonces acá, después de leer los lados del triángulo? Validar los datos. Exactamente. Preguntar si L1 es mayor que 0, si L2 es mayor que 0 y si L3 es mayor que 0. Si se cumplen las tres condiciones, recién determino el perímetro de ese triángulo. ¿Sí? Si no, si alguno es 0, no es un triángulo. Entonces eso sí podrían hacer en este lugar. O sea, esto lo hacen en ese lugar y recién ahí hacen el perímetro. O sea, es el mismo mecanismo que con el perímetro que hicimos hace un rato, con el área del rectángulo. Ah, no, era de un triángulo. Área de un triángulo. Es lo mismo que con el área del triángulo. ¿Sí? Entonces, ustedes validan y recién ahí hacen la suma. Ah, me falta eso. Sí. En el caso de que no sea cierto, regresan a ingresar otros números y así continúa. Profe, ¿Sí? ¿este diagrama y el anterior que hicimos serían secuenciales? ¿Puede ser? Son secuenciales, por más de que tienen esa validación de un if, son secuenciales. ¿Por qué? Porque se van a repetir. Si esto no es válido, va a volver a ingresar los valores. Pero cuando sea válido, lo realiza, lo imprime y sale. O sea, no hay un bucle de regreso para volver a ingresar más datos. ¿De acuerdo? Entonces sí es secuencial. O sea, lo realiza una vez y sale. En el único caso de que queda en el bucle es si alguno de los valores no se cumple. Pero yo lo considero secuencial. ¿Cuándo no lo voy a considerar secuencial? Y bueno, cuando yo tenga una estructura tal que me diga ingrese 100 valores y sume y saque el promedio de los 100 valores. Entonces,
Yo necesito hacer un bucle de 100 valores y no voy a entrar número por número. Acá estamos ingresando número por número. Decimos ingrese el 1, ingrese el siguiente, y los comparamos o los sumamos o hacemos una operación con esos valores. Ahora estamos, o sea, piensen que en estos momentos estamos en la base de lo que representan los diagramas de flujo. Después lo vamos a hacer un poquito más complejos. Ahora piensen en lo básico. Es lo más simple que ustedes lo puedan realizar. Lo más complejo acá es, bueno, que se cumpla esta condición. Si esta condición se cumple, voy y realizo toda la operación que tengo que hacer. ¿Preguntas? Pasemos al siguiente. Calcular la superficie de un rectángulo. Entonces acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Después de leer la base y la altura del rectángulo, vamos a preguntar si son mayores que 0. Si son mayores que 0, entonces vamos a poner base por altura, a eso lo pongo en la superficie e imprimo superficie. Acá está, fantástico, no necesito otra cosa, así que está bien, ¿sí? Entonces acá lo único que faltaría también sería esa validación que vinimos haciendo. ¿Así no está mal? No, no está mal. Pero para mayor seguridad, yo le pondría la condición, que B y H sean mayores que C. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ustedes están seguros que el número que ingresa va a ser un número válido para que yo pueda determinar la superficie. Profe, disculpe. Sí. Y eso lo que usted está diciendo, ¿cómo lo ponemos escrito? Por ejemplo, allá está el número 2 y dice leer bases por altura. Bien. Después iría el número 3. El número 3 sería si B es mayor que 0 y H, le pongamos con y H es mayor que 0, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Superficie B por H. B por H, superficie, lo guardo acá, lo muestro. Mostrar, de alguna forma. Imprimir, mostrar. Ese sería. 3. Esto estaría incluso dentro ya del sí. Si no, y ahí en realidad sería si no, regresar a 2. ¿Sí? Entonces, si la condición es sí, hago esto y esto. Si no, regreso a 2. ¿Sí? Entonces, vuelvo a ingresar los datos, pregunto si B es mayor que 0 y H es mayor que 0. Si la respuesta es sí, esta. Me parece que así... No es ahí. Porque porque si esto se cumple, tengo que salir. Entonces yo pregunto si esto es mayor. Si no... Mostrar y acá salgo. ¿Sí? Pues yo tengo que mostrar y salir. Mostrar y fin. Esto sería lo que... Si B es mayor que 0 y H es mayor que 0, entonces hago esto, muestro y salgo. Si no, regreso a 2. ¿Sí? Pero no me gusta el regreso a 2 ahí. Deme un segundo que piense. Porque en realidad yo tengo que salir, después de mostrar tengo que salir. Ah, no, ya sé cómo vamos a poner.
ponen así, ponen mostrar, y acá es un salto al final. Y acá ponemos, si no, regreso a 2. ¿Sí? Y acá ponemos final. Y en realidad 3, y acá le vamos a poner 4. Salto, acá voy a 4. Así sería. Entonces, esto no lo pongamos así. Inicio, leo B y H, pregunto si B es mayor que 0 y H es mayor que 0. Entonces, si la respuesta es sí, B por H lo pongo en sub, muestro, sub, y voy a 4, que es el final. Y se termina el programa. Ahora bien, si no se cumple esta condición, si no, regreso a 2, salto a 2, vuelvo a leer, así sería. De esa forma no hay, no, o sea, si yo le pongo, si yo acá no voy a 4, yo me voy a quedar dando vuelta en un bucle. Si siempre que no sea, sí. Ah, no, pero acá lo mismo, si yo no le pongo voy a 4, después de mostrar, va a saltar a la línea siguiente. O sea, después de mostrar, salta a la línea siguiente del si no. Pero mejor pónganle voy a 4 para que quede bien claro a dónde salta la línea. ¿Cuál es la idea? No hay problema, Cristian. No te preocupes. ¿Y lo de imprimir no ponemos, profe? Bueno, mostrar o imprimir, cualquiera de los ya. dos. Sí, lo era Sí. mostrar para mostrar o imprimir. Imprimir, ¿sí? Entonces, sí, esta sí úsenla. O sea, lo mismo, después de mostrar, salta el si no porque no entra el si no. Entonces, al saltar el si no va al fin. Ahora, si esto no se cumple, va al si no y regresa a 2. Lo vuelve a leer, se fija, y sí va a estar dentro del bucle del if mientras no se cumpla la condición de que ambos sean mayores que 0. Ahí sí va a estar dentro del bucle. Pero cuando ya se cumpla, ahí después de mostrar, salta a la siguiente línea. Y la siguiente línea es fin. ¿Está clarito o quieren que lo escriba? ¿Puede Más o volver a menos. ¿Puede volver a explicar el proceso, profe? ¿Puede volver a explicar todo? Sí, no hay problema. Bien, por favor. Bueno, ustedes tienen en este lugar en donde está la flecha que poner una condición de que ambas sean mayores que 0, ¿sí? Entonces habíamos dicho, bueno, usemos el si. Si B es mayor que 0 y H es mayor que 0, entonces voy a hacer una serie de cosas. Hago esa serie de cosas y después salgo del bucle, o sea, salgo del... ustedes tienen acá la condición, ¿sí? En donde van a poner si B es mayor que 0 y H es mayor que 0. Si la respuesta es sí, ustedes van a escribir B por H, superficie, B por H, y van a mostrar. Y después van a salir. Perdón. Va a ser el fin. ¿Por qué? Porque después de mostrar, saltan y van o sea, no entran dentro del si no, porque el si no es la otra parte del sí. El sí está compuesto por dos partes. Si la condición se cumple, a 0, entonces hago ciertas cosas. Si no se cumple, puedo hacer estas otras, ¿sí? Ahora, si la condición se cumple, después de cumplir la condición,
yo lo salto al si no y voy a la línea siguiente. Lo salto al si no y voy a la línea siguiente a continuar desarrollando el programa con lo que haya más abajo. Entonces, ustedes hacen el producto y lo ponen en superficie, lo muestran y ponen voy a 4. ¿Por qué van a 4? Por más de que ustedes saben que lo salta al si no, vuelven para tener la certeza de que se entiende bien el programa. Cuando no se cumple la condición, es decir, alguno de los dos o es 0 o es menor, yo entro en el si no. Si entro en el si no, ¿qué dice si no? Regreso a 2. Regreso a 2 y vuelvo a ingresar los datos para hacer la comparativa. O sea, yo de acá regreso al punto 2, que es en donde se ingresan los datos, a volver a ingresar VIH. Entonces, este sería el punto 2 de ustedes. Entonces, yo regreso a 2 y si se cumple la condición, recién tomo esta parte del programa para salir. Entonces, hago todo esto y voy a 4, entonces salto y ya termino. Pero pónganlo hacia dónde se van después, que en realidad es después del si no. O sea, en programación, yo no necesitaría poner un salto, un go-to a tal lugar. ¿Por qué? Porque sí o sí después de la estructura se salta y se continúa el programa en donde estamos. ¿Ahí está mejor o no mi explicación? Sí, profe. Pueden decir que no, y me esfuerzo más, no hay ningún problema. Bien. ¿Otra pregunta de este punto? Profe, yo no entendí cómo es que en la parte donde del 2 pasa al 3 y como que si es que sí o no, no sé, eso es lo que no entendí muy bien, como bueno, que me perdí tantas vueltas. Acá ponemos leer B y leer H. El 1, el número 1, va a ser el inicio, así como lo puso compañero, inicio. El número 2, leo B y H. ¿Sí? Después de leer B y H, yo valido, o sea, pregunto si B es mayor que 0 y H es mayor que 0. Si se cumple la condición, entro al bloque de sí. Si la condición no se cumple, voy a tener que entrar al bloque de no. Entonces yo lo que voy a hacer es borrar todo esto y escribirlo mejor. Entonces, si se cumple la condición, entro al bloque de sí. Entonces, si estos dos son valores válidos para poder sacar el perímetro, para poder sacar la superficie, yo digo que la superficie va a ser base por altura y voy a poner, qué sé yo, imprimir superficie. ¿Sí? Y después de haber hecho eso, tengo que ir a 4. ¿Sí? ¿Y quién va a ser 4? 4 va a ser el fin. Ahora, esto es el sí. Y el no, ¿qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, tengo que volver al punto 2, o sea, acá. ¿Sí? Entonces, si se cumple, hago esto, y si no se cumple, vuelvo a 2. ¿Ahí está mejor o no? Ahora sí, profe. Bueno, si se cumple, después de imprimir, voy a 4, que ya salgo. Ahora, se pone esto cuando yo estoy programando, o sea, irá, saltará, se usa lo que se llama go-to, pero eso no se emplea, no lo empleo en C para esto. ¿Por qué? Porque siempre después de un sí se cumple la condición, hago tal cosa, siempre después del sí se cumple la condición, se salta la línea siguiente del si no, no se entra al si no. No es que, acuérdense ustedes que en programación, ¿cómo se lee un programa? Como se lee un libro.
de arriba para abajo. Yo leo la primera fila, después leo la segunda, después leo la tercera, después leo la cuarta, leo la quinta, leo la sexta, leo la séptima, la octava y la novena, ¿sí? Y en el caso de que a mí en alguna línea me diga vaya a tal lado, yo voy a ese lugar y vuelvo a leer. Tiqui, 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 ¿sí? Profe, Entonces, sí, es como una compuerta lógica, ¿qué cosa? lo que decía de sí, no y sí, no, cuando va pasando. En realidad no. Lo que es una compuerta lógica es lo que hay adentro de la condición. Ah, Eso sí es una compuerta lógica. Pero el si no, no es una compuerta lógica. Porque vos acá tenés, es una condición. Vos decís, ¿se cumple la condición o no se cumple la condición? Si la condición se cumple, voy para la derecha y si no se cumple, voy para la izquierda. ¿Sí? En cambio, gracias. esto sí, porque ahí sí va a ser una AND. Tiene que cumplirse las dos para que sea verdadero lo que está dentro de la condición. Si una de las dos es falsa, no se cumple y viene al si no. Y el si no, ¿qué dice que tengo que hacer? Que tengo que volver al 2. Ah, vuelvo al 2. ¿Qué dice el 2? Ah, tengo que volver a leer VIH. Leo VIH, me fijo, ajá, este es mayor o este no es mayor, vuelvo a si no. Entonces vuelvo, y eso es lo único que me va a mantener a mí con un ciclo. Pero bien entre yo en el sí, yo voy a hacer la operación, la voy a mostrar a la operación y salgo. Acá podría seguir haciendo cosas, porque podría haber dicho después de obtener la superficie, hacer tal cosa con la superficie, entonces tenía más líneas acá y no iba a fin, ¿sí? Sino iba a la línea siguiente. Entonces en este caso también iba a ir a 4, pero ya no iba a ser fin, sino iba a ser otra cosa. ¿Quedó un poquito más claro ahí? ¿Es un sí o un no es? Para mí Sí, sí. profe, para mí sí. Sí. Bueno, Es fantástico. práctica nomás esto, profe, ya. Sí, exactamente, es práctica. Es práctica y lógica también, porque dicen, bueno, a ver, porque fíjense que nada de lo que hicimos atenta con la naturaleza. O sea, no es física cuántica, no se preocupe. Sí, profe, es Entonces, que yo en parte le entiendo todo lo que es la parte de teoría, entiendo un poco lo que serían los dibujos, que son símbolos, digamos, para formar el diagrama de flujo, pero es a la hora de la práctica, ahí como que cuesta un poco agarrar la mano, así. A la hora de hacer los ejercicios, digamos. Yo sí, tengo sí, que sí, poner la validez de casi todo el ejercicio, me faltaba esa parte. no hay ningún problema. No es que esté mal, solo falta la validación. Ujú. Voy a descompartir un segundo para encontrar otra vez lo que me pasó al compañero, que me pasó creo que otros puntos. ¿Dónde está en el chat? ¿Por qué perdí? Ah, ¿sabes qué? He perdido al perder la conexión, he perdido el chat, pero, a ver, denme un segundo. Se perdió el chat. No tengo los otros problemas que me habías pasado. ¿Quiere que le pase de nuevo? Sí, haceme el favor, Bueno, así lo sigamos analizando. Sí, justo al perderse la conexión se perdió el chat y no me mandó el correo con... Capaz que después al finalizar la clase recién me manda el correo con todo. Ahí lo volvemos a ver. Bien. Vayan prestando atención, fijándose si hay algún otro puntito. Vamos a hacer lo que pase el compañero. Ahí está. Y si llega alguien más a tener algo desarrollado, aunque yo creo que ya con estos 3 ya tenemos todos los problemas. El 7, muy bien. El 7 sí lo hicimos, que era el de mayor o menor. Ah, esas son las edades de las personas. Bueno, es igual que el que hicimos la clase pasada. Pero el 8 creo que lo nombramos nada más, así que ese sí lo voy a mostrar.
Ahí lo pueden ver. Puede ser un poquito más grande. Sí, ya lo hago más. ¿Ahí está mejor? Bien. Dice, dado un número X, determinar si es un número positivo, nulo o negativo. Entonces, muy bien, lo lee al valor X y pregunta si X es mayor que 0. Si la respuesta es sí, X es positivo y sale. Muy bien. Si la respuesta es no, pregunta si X es menor que 0. Si la respuesta es sí, el número es negativo. Si la respuesta es no, X es nulo. Muy bien. Ok, leer si X es mayor que 0, imprimo X. Si no, si X es menor que 0, imprimo. Si no, es no. Muy bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Preguntas? ¿Qué más podrían haber empleado ahí? Una validez. ¿Necesitas validez? No, No, porque son 3 valores. Mayor, menor o igual. O sea que no te sirve ninguna validez. ¿No se acuerdan? Profe, Sí. en este caso, ¿qué tipo de diagrama sería? O sea, ¿qué tipo de diagrama de flujo sería? Bueno, ahí ya no... ¿Secuencial o En realidad, este tipo de diagrama no puede nosotros ser de ahí selección múltiple? es de selección múltiple, exactamente, por más de que tenga una sola pasada, pero vos estás haciendo selección múltiple en todos los casos. En cambio, en el otro, vos el desarrollo lo haces secuencial. En cambio, acá no. Vos sí o sí haces una selección, sí o no, por más de que sea una sola pasada. Pero es selección múltiple. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Y qué más podríamos usar en vez de usar dos compuertas, o sea, dos sí? ¿Podemos reducirla a una sola? Sí, ¿Podríamos uno. usar un for? No. ¿Para qué? No. En realidad, ¿nosotros qué podríamos usar? Nosotros podríamos usar algo que vimos la clase pasada o la anterior, que era la decisión cuando era una comparación aritmética, o sea, con un valor numérico. Y creo que habíamos visto algo así como A 2.0. O sea, se hace una comparación entre A o X en este caso, que puso el compañero, 0. Esto sí está bien, ¿no? No es que esté mal, pero esta es otra opción que podrían usar. Entonces, para acá, si es mayor, para abajo, si es igual, y para acá, si es menor que 0. Entonces, acá lo leen al valor aquí arriba, siguen con la lectura de X, leen X y dicen, si X es mayor que 0, imprimo X positivo. X positivo, lo mismo que acá. Ajá. X positivo, si es igual que 0, X igual a 0, si es menor que 0, X negativo. ¿Sí? Y todo termina en un fin. De la misma forma, o sea que ahí yo estoy usando, en vez de usar dos, uso una sola, que es válida, que es la de decisión, cuando es aritmética, ¿sí? Porque es un valor numérico lo que yo estoy comparando. Entonces ahí pregunto, esto es igual, si X es mayor que 0, en realidad acá no hay un si no, es solo si.
Si x es mayor que 0, imprimo x positivo. Si x es igual a 0, imprimo x igual a 0 o x nulo. Si x es menor que 0, imprimo tal cosa. O sea, en este caso no hay un sí, no. Es todo sí, sí, sí. ¿Sí? Pero si lo hicieron como lo hizo el compañero, está bien, no hay ningún problema, lo dejan así. Es otra opción válida nada más. ¿Preguntitas? Observen los programas, los problemas. Fíjense si hay alguno que tengan alguna duda cómo hacerlo. Si hay alguien más que haya hecho, a ver, ¿cuáles? Veamos de los programas si falta alguno. Ya busco el enunciado. Al ¿Podría 9 y ser al el 10 ya lo opcional hizo. X1? Ya 1, 9 y 10, ya el 9 lo hicimos la clase pasada. Sí, y al 10 Y también. está, y el 10 también. Sí, también lo hicimos y está en el PowerPoint que les he pasado. No revisan los PowerPoint. El 8 ya está. El 7 ya está. ¿Alguna opcional de las opciones lo puede hacer? A ver, el 1. Bien, dado n números, ajá, interesante. Veamos. Lo voy a copiar en... Veamos el 1. Ya que le dice el dado n números, no les dice dado 5, dado 3, como decíamos todas las otras veces. En estos son n números. Bien. Bien, dice, dado n números ingresados por el usuario, esos n números, determinar el porcentaje de valores que son positivos y el porcentaje de números negativos. Entonces acá pensemos un poquito qué vamos a hacer. En este caso ya no tenemos un valor 3 números, 2 números, no. Tenemos n números que el usuario es el que va a determinar. Entonces nosotros vamos a tener que leer n, ¿sí? Que no es lo mismo que el x, que es el valor que ingresa. N va a ser la cantidad de números que vamos a analizar. Esto va a ser la cantidad de números a analizar. Profe, ¿podemos poner infinito o nada que ver? No, no podés poner infinito. Aparte no podés armar un bucle infinito acá en este caso. No, tenés que poner 100, 1000, 1.000.000 si querés poner, no hay problema con eso. Qué valor pongas, pero no existe acá el infinito como infinito. Porque incluso el número más grande tiene un valor numérico. ¿Sí? Bien. Entonces, dado n números ingresados por el usuario, o sea que van a tener que leer n porque el usuario tiene que decir cuántos valores quiero analizar, determinar el porcentaje de valores que son positivos y el porcentaje de números negativos. Bien, como acá el usuario va a determinar cuántos números voy a analizar, ¿qué me conviene emplear para leer los n números? ¿Qué les parece? Había una de las estructuras que estudiamos, que era ideal para cuando yo sabía la cantidad justa de veces que quería que se produzca una acción. ¿Se acuerdan cuál era? No, profe. Bueno, no importa, la vamos a dejar acá para el que se acuerde. Continuemos con el programa, o sea, acá falta algo, por supuesto, ¿no? Pero nosotros vamos a ingresar y vamos a decir, queremos ver 10 números. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de
decir la cantidad de números que queremos analizar, ¿qué tendríamos que hacer? Una validez no. No, no porque Separar lo positivo de lo negativo. Ajá, y antes de separar los positivos de los negativos. El porcentaje. Y antes de eso. Acá lo único que hago yo es, el usuario dice, quiero que analices 10 números. Ajá. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Qué necesito hacer? Yo sé que son 10 números. ¿Ustedes saben cuáles son los números? No. Ajá, ¿y cómo hago para...? ¿Cómo hacían ustedes para ingresar números? Podemos poner ABC o no. ¿Por qué? Ajá. Eso es lo que estamos haciendo. Si vos pones A, B, C, D, E, F, G, H, I, no es válido. O sea, no es válido en el sentido de que antes cuando eran 3 números o 2 números, no había problema. Yo ponía A y ponía B. Pero ahora que van a ser 10 números, o podría haber dicho 100 números, ¿qué tendría que poner? Una X. Con positivo. Una X. Leer X. Leer X. O sea que yo primero leo la cantidad de números que quiero analizar y después comienzo a leer los números. Comienzo y leo el primer número. Entonces, ¿qué es lo que hacía después de leer el primer número? Por ejemplo, el primer número van a ser 10. El primer número va a ser 8. Ajá, ¿qué hago con ese número? Determino el porcentaje o si es positivo o negativo. Muy bien, tengo que ver si es positivo o negativo. Todavía no hablemos de porcentaje. Primero tengo que ver si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque dice, determinar el porcentaje de valores que son positivos, pero primero tengo que saber cuáles son positivos. Cuando yo tenga la cantidad de positivos, recién puedo, después de que yo sepa cuántos positivos han ingresado, recién ahí yo voy a poder determinar el porcentaje, pero primero necesito saber cuáles son los positivos. Entonces yo acá lo primero que tengo que hacer es preguntar si X es mayor que 0. Si X es mayor que 0, significa que es positivo, ¿de acuerdo? Ahora, si es positivo, para calcular un promedio, un porcentaje, perdón, ¿cómo se hace para calcular un porcentaje? Antes de seguir trabajando acá, pensemos, vamos a ingresar X2, le pongamos solo 5, así no sean tantos, X3, X4 y X5, ¿sí? Yo voy a tener 8, 3, menos 7, menos 2, 1. ¿Cómo? No, también iba a decir 1. Ajá, bien. Entonces yo tengo, esos son los valores que yo voy a ingresar. Bien. ¿Cómo se determina el porcentaje de los positivos y el porcentaje de los negativos pensando matemáticamente? Por ejemplo... Dividiendo en 100. ¿Cómo, disculpa? Dividiendo en 100. Dividiendo en 100. Observemos, ¿cuántos números tenemos acá? 5. 5. Eso sería el 100%. Eso sería el 100%. O sea, 5 sería el 100%. Positivo, X. ¿Sí? Positivo, ¿por qué le puse? Porque, o cantidad de positivos, así le vamos a poner. Cantidad de positivos, X. Entonces, una regla de 3 simple, una simple regla de 3 simple, sería cantidad de positivos por 100 dividido en 5. dividido en 5.
Así yo encuentro el porcentaje de positivos que yo voy a tener en este grupo, en esta cantidad de valores ingresados. Entonces también tengo que volver a poner 5, pero la cantidad de negativos. Ajá, la cantidad de negativos, o sea, 5 valores es el 100%, la cantidad de negativos va a ser X%. Entonces lo mismo, la cantidad de negativos por 100 sobre 5 me va a dar el porcentaje de negativos que yo tenga. Este va a ser el porcentaje positivo, este va a ser el porcentaje de negativos. Bien, ¿se comprende el procedimiento del problema? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, profe. Bien, entonces, veamos qué tenemos que hacer. Nosotros necesitamos contar ¿qué cosa? La cantidad. La cantidad de positivos y contar la cantidad de negativos. Bien, entonces observemos una cosa. Para contar la cantidad de positivos y la cantidad de negativos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a leer X, voy a preguntar si X es mayor que 0, y si X es mayor que 0 significa que es un positivo, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Imprimir los positivos, digamos. No, porque vos si imprimís los positivos vas a imprimir solo ese positivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un contador de positivos? Un contador de positivos, exactamente. Yo acá digo que CP va a ser igual a CP más 1. ¿Sí? CP lo voy a necesitar inicializar en 0. Ahí sí voy a necesitar sí o sí inicializarlo en 0. CP contador de positivos. Si quieren ustedes en un costadito, incluso, en un costadito ponen CP, 2 puntos, contador de positivos. ¿Para qué? Para que cuando lo vean en un mes, se acuerden qué significan las siglas que nos hacen. Bien. Acá lo único que hago es contarlo. Entonces, cada vez que ingrese al sí un positivo, lo va a acumular y lo va a guardar en CP. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. El más 1, ¿por qué? Porque es un contador. El contador, ¿cómo se realiza? Es contador igual a contador más 1. ¿Cómo trabaja esto? El contador siempre está en un bucle, dentro de un bucle. Entonces, cuando pasa la primera pasada, contador yo lo pongo en 0, acá yo necesito inicializar el contador a 0, entonces si toca esta línea, o sea, si paso por esta línea, si leo esta línea, yo digo 0 más 1, 1. Entonces ahora contador pasa a tener el valor 1. Voy, hago todas las operaciones de cada línea, y vuelvo de nuevo acá al principio, entonces hago línea, 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 y vuelvo a la línea del contador. Ahora, este valor, este contador ha quedado guardado con un valor que es 1. O sea, este valor pasa para acá. Entonces a mí me queda 1 más 1, 2, y eso se guarda en contador. Entonces acá, ahora, yo voy a tener 2 en vez de tener 1, y voy línea siguiente, regreso, y capaz que pasó algo que no toco el contador y lo salto. Y sigo acá trabajando, regreso, y ahora vuelvo a entrar al contador, entonces acá ya va a quedar 2 más 1, se va a guardar un 3, pero hemos hecho 4 pasadas, ¿sí? Entonces el contador lo que hace es contar cuando pasa por esa línea mi programa. Eso es lo que hace en realidad el contador. ¿Está más claro cómo funciona el contador? Sí, profe. Bien, vos le podés poner contador, le podés poner C igual a C más 1, le podés poner CP contador de positivo, le podés poner el nombre que vos quieras, lo tenés que definir antes nada más, le podés poner el nombre que vos quieras y que sea más práctico para que vos entiendas que estás trabajando. Bien, borro esto que no nos sirve. Profe, ahora hay que hacer lo mismo de vuelta. Hay que poner si X es menor a 0, entonces ponemos el contador de negativo ahora. Muy bien. Entonces, si no se cumple esta condición, si no,
pregunto si X es menor que 0. Entonces, ¿qué hago? Entonces, digo que negativo. contador negativo va a ser igual a contador negativo más Más 1. ¿Sí? Si no se cumple esto, voy a regresar A leer X. a leer X. Regreso a X. ¿Sí? Voy a regresar a X. Entonces, de esa forma, yo lo que voy a hacer, en realidad, sí, regreso un poquitito más arriba, pero no importa. Digamos que regresamos a X porque necesito ingresar la siguiente para hacer el análisis. Ahora bien, si ustedes solamente usan un sí, no se forma un bucle cerrado. Necesitan otra cosa para que se forme un bucle cerrado. ¿Alguien se acuerda ya qué es lo que necesito poner acá para hacerlo n veces a la lectura? ¿Quién se arriesga? Alguien lo ha nombrado como 5 veces que lo quería usar a ese y yo le decía no. Y ahora es sí. Mientras. ¿Cómo? Mientras hacer mientras. Ser un mientras. Puede ser. Pero yo les aconsejaría que usen desde, un for. ¿Se acuerdan que el desde que y es igual a 0, mientras se cumpla la condición, de que y sea menor que n y igual a i más 1. O sea, toda esta estructura que está acá es el desde, o sea, toda completita, en donde ahí lo inicializo como una variable. Podría usar cualquier cosa, podría usar L, podría usar M, podría usar lo que quiera, pero se usa I, se suele usar I. ¿Por qué? Porque a mí este tipo de estructura, cuando veamos vectores, nosotros lo vamos a poner a esa I como fila y luego a la J como columna, ¿sí? Y vamos a trabajar con el I y J, entonces desde ya vayamos acostumbrándonos a poner I y no le pongamos cualquier cosa. Entonces, toda esta estructura que está acá, que ya la vimos, es la estructura del desde. Yo voy a usar el desde siempre que yo sepa la cantidad de veces que se va a realizar la acción. Y por más de que acá ponga n, yo leo n, entonces n ya es fijo. Pero yo les había dicho, acá ustedes no pongan el valor, ustedes traten de poner una variable que la lean antes. Bueno, este justo sirve para ver esa acción. Entonces yo pongo n, si n es 5, yo hago 0, 1, 2, 3, 4, 4, porque en la quinta ya no la hace, porque dice menor que n, no dice igual a n. Entonces cuando sea igual a n, sale del desde. Entonces, esta estructura empieza acá y termina aquí en un fin del desde. Entonces empieza acá, lee el valor de x, pregunta si x es mayor que 0, si la respuesta es sí, lo cuenta, ¿sí? ¿Y qué hace? Salta y vuelve a leer x. Vuelve otra vez x. ¿Por qué? Porque esto cuando salta al final. Y en realidad al final implica volver ahí arriba. Si fuese el si no, pasaría lo mismo. Si no entrase en el sí y de leer no se cumple esta condición, entonces se cumple esta, después de este va al final y vuelve acá arriba. A analizar esta condición de acá, si es menor que n. Si la respuesta es sí, recién lee x. Lee x, hace toda la operación
Y acá si no se cumple, bueno, es que si no se cumple ninguna de las dos va a volver porque es un 0. Regresa a X. Bien. Entonces acá, ¿qué hago? ¿Qué acabo de hacer? Contar. Solamente tengo la cantidad de positivos y la cantidad de negativos, pero todavía no hice ninguna operación. Entonces, cuando no la puedo hacer a la operación adentro, la tengo que hacer afuera, yo tengo que esperar tener contada la cantidad de positivos, la cantidad de negativos, y cuando yo tenga recién acá, voy a decir que los positivos, el porcentaje de positivos, usemos PP como porcentaje de positivos, PP va a ser porcentaje de positivos y PN porcentaje de negativos. Bien, entonces PP va a ser igual a ¿quién? Porcentaje de positivos. Porcentaje de positivos. No era porcentaje de positivos, era contador de positivos. ¿PP o CP? CP. O sea, yo les pregunto a qué equivale PP. PP es igual a, fíjense, contador de positivos por 100 sobre quién. Sobre 5. Y si yo quería elegir 100. Sobre N. Ah, bien. Sobre N. ¿Sí? Entonces yo de esa forma, N es 5. O podría ser cualquier otro valor. ¿Sí? Entonces sigamos acá la línea. Después saco porcentaje de negativos. Porcentaje de negativos, ¿a qué va a ser igual? PN igual CN. CN por 100 sobre N. Muy bien. Entonces, de esa forma yo ya tengo los porcentajes. ¿Y qué me queda? ¿Mostrarlo? Mostrarlo, exactamente. Imprimir. Imprimir o mostrarlo por pantalla como quieran, porque creo que no dice cómo. Ya sea imprimir o mostrarlo por pantalla va a estar bien, no va a haber problema. ¿Sí? Imprimir o mostrarlo por pantalla, cualquiera de esas dos. ¿Qué cosa? P y P. Y fin. ¿Sí? Entonces, mi consejo, cuando analicen un problema, empiecen por acá. ¿Qué hago? Ah, tengo que hacer tal cosa, tengo que usar estas ecuaciones. Cuando ustedes tengan clarito esto, recién vayan a esta parte del pseudocódigo. Y cuando ustedes hagan el pseudocódigo, recién van a ir al diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces acá tienen que igualar a 0. CP tienen que igualar a 0. CN también. ¿Sí? Y la verdad que porcentaje positivo y porcentaje negativo no necesitan, porque siempre les va a dar un valor de acá que ya les va a llenar con un valor la memoria de cualquiera de las dos, de P sub P o de P sub B. En cambio, estos no, estos están antes del signo, entonces pueden tener algo guardado y va a influir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este? No, profe, quedó claro. Buenísimo. ¿Cómo era el diagrama de flujo en la parte que dice desde I igual a 0? Es un... Eso iba a preguntar, profe. Sí, ya les hago, miren. Tiene esta forma. Es un polígono que tiene esa formita y acá se pone igual a 0, punto y coma, y menor que n, punto y coma, y más. Y otra vez estoy en falta con ustedes porque era que les iba a buscar los símbolos y no les busco.
Sí, espero acordarme durante la semana, si no me olvide más, y les ponga ahí en Team para que lo tengan. Bien, eso sería, esta forma es, entonces va abajo y ahí ya pones todas todas las operaciones, leer, si X mayor lo pones al rombo y así lo siguen haciendo al diagrama. ¿Preguntas? ¿No los podemos hacer entre todo el diagrama, profe? ¿Por qué? ¿No se tienen fe? No, No digo, entendemos nada, digo, sí. ¿No ese entienden a mí se nada? me complica más el diagrama que lo otro, digo. Literalmente eso. Dupliquemos. Yo tengo que corregir. No hay ningún problema. Porque si tienes que corregir, significa que trabajaste, entonces, de 10. Bien. Voy a borrar esta parte, esta partecita de acá. Total, quedó en la otra diapositiva. Para que comencemos a ver cómo haríamos el diagrama. ¿Sí? Esto lo borremos para que tengamos espacio. Bien. Entonces, tiremos una línea acá. Bien. Siempre recuerden que tienen un inicio y tienen un fin al final. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes van a necesitar definir variables. Pueden usar un bloque rectangular para definir esas variables. ¿Cuáles son esas variables? Va a ser el contador de positivos, que va a ser igual a 0, el contador de negativos, que va a ser igual a 0. Podrían poner, eso es lo más importante, pongamos lo más importante. De ahí necesitan, acá vamos ya, leer n. ¿Sí? Sí. Con ese símbolo leen. Después, ¿qué sigue? Desde. Y el símbolo que usted puso hace rato. Exactamente. Igual a 0, y mayor a n. Le ponemos Así los datos de es. ahí. Y más ¿Cómo, n. disculpa? Ponemos los datos de ahí. O sea, Claro, ahí exactamente. Toda la condición que necesiten para trabajar y más. Bien. Y luego, acá ya comienzan a leer X. con el mismo símbolo que hicimos lo de n. Sí, eso no cambia. El resto es todo lo que venimos trabajando. Este es el único símbolo nuevo, por ahí, que es la primera vez que lo trabajamos. Bien. Entonces, de acá, fíjense, hay una condición que yo pregunto si X es mayor que 0. ¿Sí? Y yo puedo elegir para acá sí y para acá no, o para abajo sí, para el costado no, según lo que me convenga. Entonces yo pongo, ¿sí? La profesora dijo que el no lo pongamos abajo, que Ajá, el ¿dónde otro les más digo? para la izquierda. Ah, bueno, no hay ningún problema, ella es la que manda. Pongamos para acá, no para aquí. Ok, entonces tenemos, si X es mayor que 0, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el sí para la derecha o para abajo? Para abajo. Para abajo, bien. Si acá si es mayor que 0, ¿qué hago? ¿Sí? El contador. Eso. Sí, exactamente. Acá ustedes lo pueden hacer, lo voy a hacer un poquito más grande para que entre todo lo que necesito que entre. Yo digo que Es lo mismo si ponemos igual, ¿verdad? sí, es lo mismo, es lo mismo.
porque en realidad lo que esté a la derecha va a la izquierda, si ponen un solo igual, o la flecha también la pueden usar. Bien. Y si es no, vuelve a leer X. Si es no, en este caso, yo voy a preguntar si X es menor que 0. ¿Sí? Ajá. Si la respuesta es sí, va el contador. Va el contador, exactamente, de negativos. Esto sí es un sí. ¿Sí? Bien. Entonces, todas estas, ¿qué van a hacer? Van a volver. No se ve la parte de abajo, profe. No se ve, a ver, para. Dame un segundo. A ver si puedo levantar todo para allá. No importa que quede ahí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Todo va a regresar acá para que se valide la condición. Y si es no, también regresa. Entonces, si X, leo X y pregunto si es mayor que 0, si la respuesta es sí, cuento y regreso. Después, pregunto si X es mayor que 0, si la respuesta es no, pregunto si es menor que 0, si la respuesta es sí, cuento y regreso. ¿Sí? Después, en este caso, si X es menor que 0, si la respuesta es no, regreso. Porque si es menor significa que es igual a 0. Y no estaba contemplado, entonces regreso. Entonces, cada vez que lee una de las condiciones, regreso. Acá es, cuento los negativos. ¿Sí? Ahora, cuando salgo, yo salgo acá. De aquí. Salgo acá. Y acá pongo, voy a poner los porcentajes en rectángulos. Ahí uso el conector. Pongo los porcentajes en rectángulo. De 1. Ahí es créanme que es un rectángulo. El de los positivos. El de los negativos. Pueden ponerlo en uno solo, si lo pueden poner en uno solo. Y luego imprimo. ¿Sí? Imprimo y fin. O sea que lo voy siguiendo al programa tal cual como está. Entonces, si yo hice un buen diagrama de flujo, perdón, si hice un buen pseudocódigo, lo puedo seguir sin ningún problema para hacerlo al... ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Sí, el conector lo puse solamente porque iba a escribir en otra hoja, ¿no? Sí, lo puse solamente porque yo no tenía espacio en esa sí. hoja, entonces por eso lo puse ahí abajo. Podría haber hecho esto también, ¿no? A ver. Ahí. ¿Sí? Pero no implica que este vaya acá al costado, ¿no? Siempre va en la misma línea, sobre la misma línea tienen que, o sea, tiene que ir acá abajo, no acá al costado. Por eso lo ideal por ahí es ponerlo, hacerla la línea y ponerlo ahí. Bien. ¿Preguntas?
creen que van a poder hacerlos? Sí, profe. Buenísimo, esa me gusta, esa actitud. Yo la verdad Actitud. que no, profe, pero le voy a meter pata, así que... No, sí van a poder, ya van a ver que sí van a poder. Pero Es el intento, hay que necesitan hacerlo. exactamente hacer una relectura del material. Fíjense lo que puse en las clases pasadas. Ya vamos trabajando 2 clases con este tema. El primero que era toda la teoría, el segundo ya eran ejercicios resueltos. Entonces analícenlo esos ejercicios de nuevo. Eso los va a ayudar. O sea, la forma en que ustedes van a trabajar y van a poder aprender es resolviendo ejercicios. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Nada que ver con el tema. ¿A qué hora pasar la asistencia? Ya pongo la asistencia. Ya vayan poniendo la asistencia porque si alguien puso temprano, se me borró el chat. Así que ya pongan la asistencia, así ya están todos presentes. Profe, hay un compañero que es Vargas Alejo, dijo él, Ajá. le puso en el chat que no teníamos una conexión a internet y bueno, Sí, bien. no sé. No, bien. Y había otra persona que me dijo que se tenía que retirar. Pero ya me voy a fijar, capaz que cuando yo corte se pone todo el chat completo. O sea, cada vez que se termina una reunión de Zoom, se baja el chat completo con todo lo que se opinó, las cosas que se pusieron. Cristian Suárez se llama, profe. Sí, sí, de él sí me acuerdo. Que estaba trabajando. Profe, Sí. en caso de que alguno de los n números que hayan ingresado es igual a 0, ¿verdad? La suma de los porcentajes positivo y negativo no daría 100%. ¿Eso no importa? No, no importa. Porque la otra está en que, no, porque vos tenés que cuál es el porcentaje de los positivos y el porcentaje de los negativos. Acá no se habló del 0. Otra cosa diferente hubiese sido que vos podás ingresar valores que sean diferentes de 0 para hacer el análisis. Entonces ahí necesitas un bloque más en donde pregunté si es mayor que 0. Y si es mayor que 0, recién comencé, perdón, si es distinto de 0. Si es distinto de 0, recién comencé a trabajar. ¿Sí? Pero no está. Claro. Entonces no importa, en este caso no importa. Incluso se podría poner un cartel o podrías contar los ceros. Sí, o sea, si Podrías, hacemos la sí, resta de los positivos claro, con los cosos, te darían los 0. claro, exactamente, así que no hay problema con eso. No hay problema que no Bueno, dé profe, la suma gracias. al 100%. No, por favor, no hay ningún problema. Profe, Sí, y en el código así como está, si alguien ingresa un 0, ¿qué pasa? Porque acá en el for solamente usted aprecia el X mayor y menor a 0, pero si es 0, ¿qué pasa? vuelve a pedir otro dato, nada Bien. más. Es todo lo que sea. Suponete, vos ingresás, a ver, hagamos un ejemplo. Vos tenés y vas a ingresar un 5, un -3, un 2, un 0 y un 1. Entonces, ingresás el primer número, ¿sí? Tu primer número es 5. 5 es mayor que 0, sí, entonces cuenta acá, vos tenés ahora que el contador de positivos te da 1. Luego vuelve para acá, no se cumple todavía los 5 valores, o sea que vuelve a entrar en el bucle. El siguiente es -3. -3 mayor que 0 no, -3 menor que 0 sí, cuenta negativo, entonces tenés un negativo, ahora tenés un 1. Volvés acá. Todavía sigo entrando, entonces tengo un 2. 2 es mayor que 0 sí, por lo tanto voy a contar, tenía un 1, 1 más 1, ahora tengo 2. Acá voy, sigo la línea y vuelvo acá. Todavía no me voy del bucle, entonces ingreso el siguiente, 0. 0 es mayor que 0, no. 0 es menor que 0, no. Regreso acá. Voy, tomo el otro valor, 1. O sea, no hice nada, fíjate, ninguno de los 12. 1. 1 es mayor que 0, sí. 2 y 1, 3. O sea que tengo acá un 3. Regreso y ya se cumplieron todos los valores y salgo. Entonces te queda
los positivos 3, los negativos 1, si vos lo sumás 3 y 1 es 4, y los valores eran, la cantidad de valores eran 5. No importa. O sea, vos vas a tener el porcentaje de los positivos y vas a tener el porcentaje de los negativos. La suma de los dos no te va a dar 100%, pero no hemos hablado de eso en el problema, no dice que hagas ninguna salvedad ni nada. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Ok, chicos, si no hay consultas, los libero o los libero a aquellos que ya no tengan nada que consultar. Y si alguien necesita una consulta, nos quedamos un ratito más.